nuestro sabor. ¡La familia! Mi canal, nuestro canal. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Abriendo Caminos. Hoy vamos a abrir caminos con el fundador de la nacionalidad colombiana. ¿Saben quién fue? San Pedro Claver. ¿Y saben por qué? Miren, Pedro Claver era un español que nació en Verdú, en España, ¿sí? Estamos hablando de los años 1600, ¿sí? Y él, pues, de su infancia se conoce muy poco. Y el punto central que a nosotros nos interesa es que Pedro Claver sintió el llamado de Dios y respondió al llamado de Dios. En esta respuesta al llamado de Dios, él entra a hacerse sacerdote jesuita, ¿sí? Siendo un novicio, es decir, estudiando para ser sacerdote, escucha que en Cartagena de Indias, lo que es hoy Colombia, ¿sí?, era un lugar donde había muchísima necesidad de evangelización. Y había muchísima necesidad porque allá estaban llegando negros que llevaban de África, que llevaban de distintas partes, de Etiopía llevaban muchos, y al mismo tiempo eran sumamente maltratados. Y Pedro decía, ¿qué pasa con ellos? Es que no son hijos de Dios, es que necesitamos trabajar con ellos. Y él pide irse a Cartagena de Indias, repito, lo que es hoy Colombia. Cuando llega allí, ¿sí?, empieza a ver que sistemáticamente llegaban barcos llenos de personas de color negro, ¿sí?, y llegaban en unas condiciones horrorosas. Llegaban hacinados en la parte de abajo y llegaban por miles. Los traían como si fuesen objetos. Y una vez que los traían ahí, el barco anclaba, los sacaban y los ponían en unos lugares que eran unos corralones, ¿verdad?, que los llamaban las negrerías, ¿sí?, unos corralones gigantescamente grandes con unas ventanas en la parte de arriba casi pegándole al techo, muy poca ventilación, y ahí los ponían para que se recuperaran y luego ser vendidos como esclavos. Pedro Claver decía, esto no es justo, esto no puede ser, estos son seres humanos. Y allí venían niños, ahí venían hombres, a lo largo de la travesía, por supuesto, que muchos de ellos habían enfermado. Y Pedro decía, no puede ser. Se dedicaba a ellos y los andaba buscando cómo podía solucionarles aquel dolor tan grande de esta gente. Pedro Claver termina sus estudios como novicio, va a varias partes de Colombia, en los cuales termina sus estudios, y luego regresa a Cartagena. Regresa a Cartagena ya como sacerdote, se había ordenado sacerdote un 19 de marzo, que es 19 de marzo, el día de San José, ¿sí? Ahora era sacerdote jesuita. Y por el camino había desarrollado amistad con algunos de estos negros y había aprendido el idioma. Como venían de distintas partes de África, habían varios idiomas que hablaban. Y tenía varios amigos, repito, que hablaban esos idiomas. Y él les pedía que le sirvieran de intérprete. El caso es que cada vez que llegaba un barco con un cargamento, había gente que se acercaba ya para mirar lo que había llegado.
Otra gente se acercaba directamente para comprar los primeros y los mejores esclavos que podrían. Y otros se acercaban por compasión, que esos eran siempre los sacerdotes, los misioneros, se acercaban por compasión para ver qué podían hacer. Entre estos que se acercaba ahora el padre Pedro Claver. Y el padre Pedro Claver, cada vez que llegaba un barco, llevaba naranjas, llevaba cambures, frutas de distintos tipos, llevaba aguardiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los esclavos los traían y la parte de abajo del barco estaba húmeda, estaba fría y llegaban enfermos, verdaderamente enfermos. Y él, con un poco de aguardiente, ¿sí? los reanimaba, ¿eh? Y verdaderamente les calentaba el cuerpo. Pedro Claver, por supuesto, no hablaba el idioma, pero cuando él llegaba y aquellos hombres pensaban en que este iba a ser otro más que le iba a hacer daño, ¿eh? Además de todo, como era blanco, pues otro más que le iba a hacer daño, los intérpretes les decían, no se preocupen, es el padre Pedro, es el padre amigo, es el padre que los viene a ayudar, ¿sí? Y verdaderamente, como no podía comunicarse con ellos porque no les conocía el idioma, pero hay un idioma que todos conocen, todos los seres humanos conocemos ese idioma, y es el idioma del abrazo, el idioma de la sonrisa, el idioma del cariño, ¿sí? Pedro Claver llegaba, los abrazaba, ¿ves? Les sonreía, los ayudaba, y ellos automáticamente entendían, este hombre viene en son de paz, este hombre viene en son de ayuda. Y como les llevaba frutas, les llevaba comida, les llevaba ropa, ¿sí? Entendían verdaderamente, este es un amigo de nosotros, este es alguien que quiere ayudarnos y quiere hacer algo por nosotros. Muy pronto, repito, en Cartagena, todas las personas empezaron a querer y a sentir que el padre Pedro Claver era uno más de esas personas que habitaban y que querían a Colombia y a los colombianos. Pero ¿qué pasó con eso? Ya les regresamos a contar, ya venimos. Siempre junto a ti. Siempre junto a ti. Pedro Claver llega a lo que es hoy Colombia y se centra, después de haber vivido en otras partes, pero se centra en Cartagena de Indias, y ahí es donde desarrolla su gran labor. Decíamos que se ordenó sacerdote un 19 de marzo de 1616. Se ordena sacerdote jesuita. En el convento donde él vivía había un portero que se llamaba Alonso. El portero que se llamaba Alonso resulta de que había sido un hombre casado, que se había quedado viudo, los dos hijos habían fallecido y ahora había ingresado a la congregación, a la orden de los jesuitas, pero como hermano portero, no como sacerdote, sino como hermano. Y era el portero, pero era un hombre
que Pedro Claver decía, inspira mucha santidad. Y el señor Alonso, ¿sí?, hoy en día San Alonso, tenía una gran sabiduría y Pedro pidió de que él quería conversar, pidió permiso a sus superiores porque él quería conversar siempre y a diario con el señor portero. Por supuesto, le concedieron el permiso y de ese Alonso aprendió muchas cosas, mucha sabiduría. Ya era un viejito, pero del viejito, hoy San Alonso Sandoval, aprendió gran cantidad de cosas Pedro Claver. En el momento en que Pedro Claver celebra su primera misa y eleva la hostia, ¿sí?, él le dice y le recuerda a Dios, ¿sí?, que aquella firma, cuando él firma Pedro Claver, esclavo de los esclavos para siempre. Y él dice, para eso me ordené sacerdote, para ser esclavo de los esclavos para siempre. ¿Sí? Y al mismo tiempo así se firmaba. Cada vez que él firmaba un documento, que firmaba un papel, decía, Padre Pedro Claver, esclavo de los esclavos para siempre. ¿Sí? Y eso lo vivió toda su vida. De ahí en adelante, porque él se ordenó sacerdote alrededor de los 36 años, vivió 40 años más y esos 40 años se los dedicó por exclusividad a los esclavos. Había algo que era muy interesante, que él aprendió a acercarse a esta gente, aunque no hablara el idioma, pero hablaba, repito, ese idioma que todos entendemos, que es el idioma del abrazo, el idioma de la simpatía, el idioma del corazón, amigos. ¿Sí? Y con eso se acercaba a ellos y no solamente se decía, ay, pobrecito, no era, de eso no se trataba sencillamente de enseñarlo. Y poco a poco, a través con los traductores, les iba enseñando el Evangelio y él enseñaba una parte, le enseñaba otra parte del Evangelio. Pero su gran maestro catequista para enseñarle la catequesis, para enseñarle cómo se llevaba el Evangelio, fue el padre Alfonso Sandoval, Alfonso. Y este padre Alfonso, él siguió siempre sus enseñanzas y siguió siempre lo que él había predicado y lo que él había enseñado. Fue un gran discípulo, el padre Pedro Claver, y como gran discípulo hizo que mucha gente se acercara a Dios, y muchos se convirtieran a Dios. En aquel calor, en aquella desgracia que vivía aquella gente, él se enfatizaba en los enfermos y sobre todo en los niños. Enfermos y niños era su primera prioridad, era a los primeros que atendía cuando llegaban los barcos, y además de todo, él, como quería llegar antes que cualquier otra persona, él le decía a sus intérpretes y los que empezaron a ser sus amigos, que cada día su círculo de amigos crecía cada vez más entre, evidentemente, los negros, le decía, el que me avise de primero que llega un barco, que viene un barco, ese tiene un premio. ¿Sí? Por supuesto, siempre tenía quien le avisara y él siempre llegaba de primero a buscar a los esclavos y sobre todo a sacar a los enfermos, a los niños y a los adultos que estaban enfermos. Pedro Claver vivía en el monasterio de los jesuitas, en el convento de los jesuitas, y él había pedido que le dieran la habitación más pobrecita, pero con la suerte y con la sabiduría de que esa habitación más pobrecita era la que quedaba más cerca de la puerta. Y él le decía a la gente, miren, cuando en la noche necesiten a alguien, por favor, tóquenme la puerta porque los padres trabajan mucho. Y como yo trabajo menos que ellos, eso no era exacto, porque padre Pedro Claver trabajaba desde las 5 de la mañana hasta altas horas de la madrugada, confesando, llevándole a Cristo a los demás, porque él cargaba su crucifijo de madera y eso era lo primero que mostraba. Pero como estaba allí en la habitación más cercana a la puerta, él podía salir y entrar sin molestar a los demás. El padre Pedro Claver, con su crucifijo,
que nunca dejó ni nunca abandonó, sino era el que se lo mostraba a los moribundos, a los que iba a bautizar. El padre Pedro Claver se dedicó a bautizar y bautizaba. A lo largo de la vida, imagínense ustedes que poco más o menos se calcula que él bautizó alrededor de 300,000 negros. Es una cifra. Imagínense la cantidad, porque al mismo tiempo ayudaba a darle cristiana sepultura a los que llegaban muertos. Hubo muchos incidentes y hay muchas historias de él. Él le gustaba mucho confesar, porque él decía que confesándose, la gente le pedía perdón a Dios y se acercaba con mayor determinación a Dios, y era esa conversión. Había que convertirse. Y cuando las personas se convierten a Dios, cambian de vida. Se hacen más solidarios, más amorosos, más compasivos, más comprensivos. Y eso todo lo lograba con la confesión. Pero su predilección por los esclavos era tan grande que cuando él se sentaba a confesar, él a veces pasaba hasta 8 horas al día confesando. Y cuando se sentaba a confesar, lo primero que confesaba era a los negros que estaban allí, ¿sí? Después confesaba a los niños. Luego a los niños de colegio, porque los jesuitas tenían colegio, y él confesaba a los niños del colegio. Y de último confesaba a las grandes señoras y a los grandes señores que estaban en cola esperando. Y muchas veces ellos decían, mira, prefiero esperar 3, 4, 5 horas en la cola para poderme confesar con el padre Pedro Claver, porque siempre tiene unas palabras tan sabias y tan profundas que hacen que uno sienta profundamente a Dios. A veces pasaba hasta la medianoche confesando. ¿Sí? Pedro Claver él decía, en la confesión es un momento de encuentro profundo con Dios, y siempre con su crucifijo en la mano. Cuando el padre Pedro Claver escuchaba de alguien que estaba en problemas, no dudaba ni por un instante de salir corriendo a buscarlo. Pero ¿saben qué otras cosas hacía? Ya venimos a contárselo, ya regresamos. Somos sabor. ¡Hola familia! Mi canal, nuestro canal. Amigos, hablamos del padre Pedro Claver, el que mucha gente llama el fundador de la nacionalidad colombiana, el hombre que ayudó a los esclavos, el que se firmaba el esclavo de los esclavos, ¿sí? Y el padre Pedro Claver no solamente se ocupaba de los esclavos, sino se ocupaba también de los presos. Él sistemáticamente 2 o 3 veces a la semana iba a visitar a los presos y les daba ánimo, los entusiasmaba, los animaba, y fueron muchos los condenados a muerte que murieron en sus brazos. A los desamparados que encontraba muertos por la calle o que ayudaba a bien morir, a esos desamparados, ¿saben lo que hacían con ellos? Padre Pedro Claver era genial, era un hombre de una humanidad increíble. Decía, mira, este pobre hombre desamparado que nadie ha querido y ahora me lo he encontrado y ha fallecido, ¿sí?
es tan hijo de Dios y es tan importante que se los llevaba para enterrarlos en la catedral. Los enterraba en la catedral y trataba de buscar el mejor coro para que cantara la misa del funeral. ¿Sí? La misa del funeral, por supuesto, la celebraba él y trataba de tener ese mejor coro para que elevara el ánimo de la gente, para que elevara y la gente se diera cuenta que todos tenemos una dignidad muy grande. ¿Sí? A veces por ahí oímos de ollas de comida solidaria. Bueno, déjenme decirle, en 1600, allá en Cartagena de Indias, el padre Pedro Claver hacía sus ollas de comida para los esclavos. Él preparaba muchas veces, preparaba las ollas de comida, no le daba tiempo de él mismo ponerse a cocinar y sus ayudantes, sus intérpretes eran los que las hacían, pero en muchas oportunidades él mismo las hacía. ¿Saben que cuando había la fiesta de la Virgen o la fiesta de un gran santo o algún momento especial como el nacimiento de Jesús, la Navidad, le ponía elementos, digamos, más de mayor fuerza y de mayor sabor y hacía que esa sopa fuera mucho más sabrosa porque era el día de la Virgen, porque era el día de la Navidad, porque era el día de tal santo? ¿Sí? Él mismo se encargaba de eso. Pero junto con que bautizaba, porque dijimos que bautizó alrededor de 300.000 personas, él no solamente los bautizaba, sino que él se encargaba de que ellos conocieran quién era este Cristo, que ellos continuaran evangelizándose y aprendieron quién era el hombre de la cruz, aprendieran que Cristo se había quedado en la Eucaristía y los preparaba para la primera comunión y los animaba a mantenerse en este espíritu de vida de Dios, en este espíritu de solidaridad, en este espíritu de amor y de, repito, de fraternidad entre todos. Él junto con el padre Sandoval, que fue su gran maestro catequista, él decía, yo no soy sino un cura catequista, yo no soy sino un sacerdote catequista. Y él seguía al pie de la letra lo que el padre Sandoval le iba diciendo que tenía que hacer. Amigos, el padre Pedro Claver, junto con su visita a los presos, visitaba a los leprosos. Esa era una visita que él no dejaba de hacer en ningún momento, la visita a los leprosos. Y él decía que los leprosos le causaban una gran repulsión humana. Él era humano, ¿ves? Y entonces él decía pero al mismo tiempo él se dominaba y decía, pero pensaba al mismo, si esta persona está sufriendo esto, ¿por qué yo no lo voy a ayudar? Y lo ayudaba con un amor, con una dedicación, en muchas ocasiones hasta su propia ropa la rompió para ayudar y curar a algún enfermo. Visitaba a los presos, visitaba a los leprosos, daba catequesis, era gran catequista, bautizaba, confesaba horas larguísimas, ¿sí? Y sus misas las aprovechaba para convertirlas en una gran catequesis y en un gran momento de encuentro de todas las personas con Dios. En más de una ocasión, a las personas, porque él no discriminaba entre uno y otro, a las grandes señoras, a los grandes señores que estaban dentro de la sociedad, pues también los ayudaba, también los catequizaba, también velaba por ellos. ¿Sí? Cuando enfermó, pareciera que la gente se hubiese olvidado de él. Él pasó 4 años enfermo, ¿sí? Y en esos 4 años vivió, amigos, una gran soledad porque quienes estaban a su lado sencillamente eran sus más cercanos, eran los intérpretes. Pero hubo una señora que escuchó que el padre Pedro Claver estaba enfermo y cuando entró en ese momento ya de agonía, ¿sí? Ella se afanó enormemente por tratar de ayudarlo. Por supuesto, ella tenía a una persona como esclava que le llevaba todos los días la comida
al padre Pedro. Pero ya el padre Pedro Claver estaba muy enfermo, estaba muy mal, ¿ves? Y cuando la gente supo que estaba muy enfermo y muy mal, y cuando ya ni siquiera reconocía, empezó un desfile gigantescamente grande de gente queriendo agradecerle. Pero ya él, humanamente, no pudo reconocer nunca todo aquel agradecimiento de la gente, ¿sí? Porque ya no reconocía. Pero el padre Pedro Claver, este esclavo de los esclavos para siempre, como él se firmó, él todo lo hacía por amor a Cristo y su cruz la llevaba todo el tiempo, porque él sabía, amigo, que Cristo es Dios y con Dios siempre ganamos. Somos sabor.